Hoy tenemos una programación muy en especial, debido a que hoy quisiera enfatizar sobre una historia de la cual yo creo que nos debe de preocupar. Y la historia se trata de dos hermanos, en la cual han estado en un conflicto por muchos años. Y es un conflicto de la cual yo creo que a través de la historia, desde que comenzó este conflicto en estos dos hermanos, ha venido afectando a todos, aunque no lo creamos, indiscutiblemente ha venido a afectarnos. Y hablo de una disfunción familiar de por sí. Son dos hermanos que, aunque salieron del mismo padre, no han tenido la misma madre. Y posiblemente ese sea el conflicto mayor, la razón por la cual hay esa indiferencia y por la cual vemos esta batalla, este conflicto que por muchos años ha existido y de la cual hoy, hasta el sol de hoy, aún ese conflicto existe. Y de los hermanos que estoy hablando es de la ley y de la gracia. La ley que simboliza Ismael y la gracia que viene siendo representativo por medio de Isaac. La lectura bíblica que vamos a tocar para desglosar el estudio de hoy sale de Gálatas capítulo 4, versos 21 al 31, y dice así de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoria, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud, esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocígate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía a la que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amantísimo Dios y Padre eterno, en esta noche esperamos que tu palabra nos hable directamente al corazón. Y queremos, Padre, que por medio de esta palabra tú nos puedas iluminar, nos puedas enseñar e instruir de una manera poderosa para nosotros comprender del por qué esta batalla aún existe entre estos hermanos, entre estas naciones. Y el por qué nosotros como creyentes debemos de despegarnos, desligarnos, Padre mío, de la ley, para así nosotros poder vivir una vida libre por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Amén. La historia que yo acabo de leerle en Gálatas es la revelación de la historia de Abraham, de Sara y de los hijos que tuvieron ellos, tanto por medio de la esclava Agar, que viene siendo Ismael, y Isaac, que viene siendo el hijo que
había sido prometido por Dios. Quiero ilustrarle más o menos lo que esta historia significa hoy para nosotros. Pablo obviamente nos dio la explicación, lo que esa historia o ese retrato implicaba en aquel entonces. Hasta que Pablo no había revelado esto, no habíamos comprendido el disparate que había cometido Abraham en aquel entonces. Pero ciertamente, por la falta de paciencia, por no confiar en la palabra de Dios, y en ocasiones a veces por la ligereza como humanos que somos, a veces metemos la mano. Cuando Dios nos da una palabra, a veces queremos ayudarle. Y tenemos que entender que Dios no necesita ayuda de nosotros. Si Dios da una palabra, Dios la va a cumplir. Pero no obstante, pues lamentablemente, tanto Abraham como Sara piensan que lo que Dios habló, pues en cuanto a lo natural, a lo simple vista, era imposible de darse. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Que entre ellos iba a haber hijo, iba a haber una promesa, iba a haber descendencia. Pero había un problema, que en cuanto a su físico se refería, ambos eran de edad avanzada. Ahora, la historia no nos relata ni nos da a nosotros la edad de Sara. Sí nos da la edad de Abraham, que fue de edad de 75 años cuando primero recibió la voz de la promesa de Dios. Sabemos que años después se cumple la promesa. Pero no obstante, no nos da a nosotros la edad específica de Sara, pero sabemos que era de edad avanzada porque dice la Escritura que su costumbre, o sea, la menstruación, que era lo que permitía que la mujer pues diera, ¿verdad?, a luz y pudiera estar en su estado fértil, ¿verdad?, para poder dar a luz, se había terminado. Así como todos nosotros, llega un momento en nuestra vida que cesamos de reproducir, porque existe un tiempo en el cual pues, el ser humano tiene la capacidad para reproducir, pero ya después de cierta edad, ya todas esas capacidades menguan, dejan de existir. Pues ellos pensaron que era un poco ilógico de parte de Dios, de que los animara o de que pues de alguna manera los ilusionara con un hijo, debido a que ya estaban en edad avanzada. Pero ciertamente nosotros tenemos que entender que para lo que a nosotros parece imposible, para Dios todo lo es posible. Y solo requería algo en particular de parte de ambos. Era fe. Era la fe para creer de que si Dios dijo, Dios iba a cumplir. Pero no obstante, claro, se cometen errores. Pensamos que podemos ayudar a Dios. Somos muy ligeros, impacientes. Y de aquí surge la brillante idea de Sara de decir, bueno, yo creo que entonces a lo mejor Dios se estaba refiriendo que a lo mejor por nuestra sirvienta Agar es que posiblemente íbamos entonces a tener hijos. Y ya saben ustedes la historia, para no abundar mucho, que Sara es la que le surge la idea, y Abraham, pues, como a él, pues, me parece que le gustó la idea, no resistió para nada, se dio al pensamiento, a la idea de Sara, y sabemos que de ahí surge el hijo Ismael. Pero no obstante, pues, a Abraham se le revela que ese no era el plan, que ese no era el hijo que
que él había prometido no era el método ni el recurso, ni el canal de bendición por donde venía lo prometido. Pero ya lo hecho está hecho. Y mira qué tan misericordioso es Dios para que veamos, amados, que aún en medio de los errores y en medio de los disparates que a veces cometemos, con todo y eso, Dios se complace de bendecir y declarar una palabra de bendición sobre Ismael. Aún así que él no era el prometido, el heredero. Eso nos debe de dejar a nosotros entender. Claro, no quiero decir ni insinuar que debemos cometer los disparates con la expectativa de que vamos a ser bendecidos. No es lo que estoy sugiriendo. Pero no obstante, sabemos que Dios, aún así, sí, cuando Dios tiene algo con una familia, con un hombre, con una mujer en particular, Dios con todo y eso va a bendecir. Y eso es algo que no podemos evadir, no podemos ignorarlo. Dios va a bendecir. Y van a cometerse errores como aquí vimos con esta familia. Y no obstante, Dios promete bendecir no tanto a Ismael, pero también a Agar. Claro, ella no tenía culpa, ella simplemente siguió instrucciones. Amén, porque pues lo más probable también se le presentó el plan de lo que querían hacer. Y ella simplemente accedió. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Y es importante ver de punto de vista y tener una perspectiva clara de esta historia. Y es que la ley, como estamos hablando, está siendo representada por Ismael. Y aunque Ismael no era la bendición prometida de parte de Dios, no obstante, tiene en sí una promesa de parte de Dios. Y Ismael es el espejo o la sombra de lo que viene siendo la ley. Ahora, ¿qué es la ley? De la ley que estamos hablando aquí es la ley de Dios. La ley de Dios que fue dada a Moisés. Obviamente, esto está hablando de la ley de Dios como tal. La ley que en aquel entonces, los tiempos de Abraham, pues no había existido como tal. Sí habían unos mandatos y unas ordenanzas que Dios daba directamente a los hombres, pero no había nada escrito en tablas. Esto surgió luego, años después, con Moisés en su llamado, donde Dios le dice, escribe estos mandamientos, y se convirtieron en ley. ¿Y qué pasa? Que hoy en día, pues nosotros estamos, la iglesia como tal, porque la iglesia viene entrando en este retrato, porque todo lo que surgió desde el principio viene siendo como una sombra, una plataforma para introducir también a la iglesia y de lo que viene siendo la iglesia. Por eso es que Pablo revela esta alegoria y revela esta historia para dejarnos saber a nosotros la importancia de nosotros no como creyentes ahora, no continuar viviendo según los rudimentos de la ley. Porque si no, vamos entonces a tener que heredar lo que promete esa ley. Acuérdense que Ismael fue bendecido y hubo una promesa sobre él. Y sobre él, Jehová mismo dijo que de él iban a salir reinos. Prometió también en Ismael descendencia, que de por hecho la descendencia de Ismael hoy es lo que es la nación musulmana. ¿Ok? Y por él, a través de él, había promesa de descendencia, promesa también de bendición. Pero Pablo nos exhorta a nosotros y nos acuerda de por qué la iglesia, el creyente, no debe de estar sometido bajo los rudimentos de la ley.
bajo esa vida o esa expectativa, porque vamos entonces a esperar lo que produce la ley. Sino más bien Él nos encarga a nosotros vivir bajo la gracia. Ahora, vámonos poco a poco, porque cada uno tiene 4 puntos en particular de lo que produce la ley. Sabemos que la ley, pues, lo que más me impacta es que en el principio no hay ley, solamente lo que Dios dice directamente a los hombres. Pero una vez que se escribe la ley, entonces surge algo bien importante, que es lo que vemos hoy aún cuando nosotros como ser humano hacemos algo. Inmediatamente hay algo que nos deja saber a nosotros o nos expone a nosotros a la conciencia de lo que es bueno y malo. Y es que la ley ahora, cuando la miramos, ahora que la tenemos disponible, la conocemos, la vemos, se nos ha hecho evidente ahora. Ahora entramos en el peligro de la conciencia de lo que dice esa ley. Dice Romanos, que es lo que quiero llevarlo poquito a poco. Dice Romanos, capítulo 4, mira lo que dice en el verso 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mira lo que dice, dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nosotros vemos que la ley hace algo, despierta dentro de nosotros la habilidad de conocer lo que es la transgresión. Como dicen en capítulo 4 de Romanos, verso 15, dice esto: pues la ley produce ira, pero ¿la ira de quién? La ira de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ahora que hay ley, ahora hay conocimiento de transgresión. Antes de que existiera la ley, no había culpabilidad de que estábamos cometiendo transgresión. Por lo tanto, no podía producir ira de parte de Dios. Acuérdense que lo único que producía ira era lo que Dios daba por palabra directo. Si Dios te hablaba y Dios te decía, mira, yo quiero que tú hagas esto y lo hagas de esta forma, y no lo hacía, entonces eso producía ira. Pero ¿qué pasa? Que ahora al existir la ley escrita en tablas, ahora el que no cumpla esa ley y no se someta a esa ley, se hace transgresor de ella y produce ira de parte de Dios. Por eso es importante que Pablo nos dice a nosotros, hay 4 razones por las cuales no debemos estar sometidos bajo la ley. Número 1, porque quienes se someten a la ley viven como esclavos. Según verso 25 de Gálatas, capítulo 4, mira lo que dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Son los que viven bajo la ley. Cuando me refiero a la ley en estos tiempos, en cuanto a la iglesia se refiere, estamos hablando a iglesias que viven una esclavitud de tratar de complacer a Dios por medio de obras. Esto es una esclavitud. Y los que se someten bajo el haz esto, haz aquello, haz lo otro, hazlo de esta manera, o sea, es vivir bajo una esclavitud. Porque los que viven en la ley, amados, cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, prácticamente los sometió bajo la esclavitud de tener que cumplir toda la ley al pie de la letra.
Imagínese usted tener que trabajar como un esclavo para tratar de lograr de complacer a Dios en su ley. Es una esclavitud. Usted tiene que vivir con esa persecución de que usted tiene que vivir una vida derecha. Oiga, mi amado, usted tiene que vivir derecho como una varilla, sin doblarse. No puede haber nada imperfecto en su vida. Eso es vivir bajo una esclavitud. Porque ahora tú tienes que complacer a Dios por medio de las obras. Porque de lo contrario, el abrogar la ley, tan siquiera en una tilde, usted entonces produce ira de parte de Dios sobre tu vida. Eso es vivir bajo una esclavitud. Y Pablo le está exhortando a los Gálatas que no vivan bajo ese rudimento o esa vida o ese pacto. ¿Ven? Porque se le conoce, hay dos pactos. Está el pacto de la ley y el pacto de la gracia. También se le conoce al pacto de la ley como el ministerio de muerte, según segunda de Corintios capítulo 3. Como también se le conoce al pacto de la gracia como el ministerio de vida. Son quienes viven bajo la ley, viven como esclavos y están prácticamente ejerciendo un ministerio de muerte. Número 2, los que viven bajo la ley están viviendo bajo la carne. Verso 29 de Gálatas capítulo 4 dice aquí, escucha bien, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Entendemos que una de las cosas que logra hacer aquellos que viven constantemente tratando de agradar a Dios por medio de cómo viven, de lo que hacen, porque créame, amado, usted puede enumerar todas las cosas que usted va a tratar de lograr hacer para vivir una vida santa y piadosa, temerosa de Dios y apartada del mal, y usted va a fallar. Porque la Biblia en ningún momento dice que es justificado el hombre que quebranta aunque sea una ley y sigue y guarda las otras 9. ¿Qué dice? Si tú quebrantas tan siquiera una, tú eres culpable de quebrantarlas todas. Porque una sigue el eslabón de cada una. Es un eslabón, una cadena. Usted no puede separar una de la otra. ¿Qué pasa? Que las personas viven bajo una esclavitud buscando agradar a Dios por medio de las obras. Y esto lo que hace es producir una vida en la carne. Porque jamás vamos a lograr buscar complacer a Dios con lo que hacemos. Somos hombres y mujeres imperfectas. Vivimos en un mundo donde el ambiente, el entorno de nosotros, donde quiera que vamos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, donde quiera, todo lo que nos rodea está lleno de contaminación. Y en ocasiones vamos a tropezar, vamos a pecar contra Dios en nuestra mente. Si hay algo que Cristo quiso hacer cuando vino aquí en la tierra y se manifestó a los hombres durante su ministerio, es aclarar lo que hace la ley. Por eso en ocasiones se sorprendían los fariseos y los doctores de la ley cuando él venía a dar un significado mayor. Por ejemplo, él decía, usted ha escuchado de la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo que aquel que mira una mujer con codiciarla ya ha pecado con ella en su corazón. ¡Wow! Hasta ese entonces, los fariseos y el pueblo de Dios se había acomodado y acoplado a lo que dice la ley en cuanto a adulterar. Porque hasta ese entonces la definición del adulterio era simplemente acostarse con una mujer que no le pertenecía o que por ley no era del hombre. Pero viene Jesús y le da un significado mayor y las personas se sorprendieron.
¿Por qué? Porque Cristo buscaba libertar a las personas de las obras de la ley para buscar complacer a Dios. Claro, con esto no se está sugiriendo que la ley se ha de abrogar, sino más bien que ahora estamos viviendo bajo la gracia, porque Cristo, siendo el Cordero perfecto, inmaculado, Él vino ya a cumplir toda la ley. Y con su sacrificio vicario nos libertó del ministerio de la muerte, lo cual es la ley. Nos sacó de la esclavitud y ahora no tenemos necesidad de vivir según la carne. Número 3. Los que viven bajo la ley van a entonces heredar según la ley. Verso 30. Gálatas 4 dice, escucha bien, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Nota que había un problema grande y Abraham lo sabía. Y era que siendo Ismael el primogénito de Abraham, por ley, la herencia le tocaba a ese hijo mayor. Pero ¿qué pasa? Que aunque la ley establece que ese debe de ser la manera de la transferencia de una herencia, no obstante, como Ismael nace fuera de la promesa de Dios, ya entonces ahí hay ocasión para abrogar esa ley que existía de la herencia, pasársela al primogénito. ¿Qué pasa? Entonces, según la ley terrenal, Ismael es el primogénito de Abraham. Pero según la promesa de Dios, el primogénito es Isaac. Nosotros lo podemos ver desde el punto de vista carnal y terrenal. Ismael es el primogénito. Pero según lo espiritual y la ley de Dios, que la ley de Dios de por hecho es la perfecta, Isaac es el primogénito. ¿Por qué? Porque Dios mira el que nace bajo su promesa y no bajo el estándar o bajo la carnalidad del hombre. Lo cual es impresionante. Pero ¿qué pasa? Que los que quieren vivir bajo la ley se hacen esclavos, número 1. Número 2, viven bajo la carne. Porque acuérdense que Ismael no tanto nació fuera de la promesa, sino nació en desobediencia, o sea, en la carne. Porque la actitud ambos de Sara y de Abraham fue una actitud carnal, una actitud de desobediencia, una actitud falta de fe. Por lo tanto, los que viven bajo esa ley están reflejando desobediencia, una actitud carnal, una actitud que tiene decadencia de fe. Si tú quieres vivir una vida todo el tiempo agradando a Dios por medio de lo que tú haces y de lo que dejas de hacer, estás mostrando falta de fe. Estás en esclavitud, estás en la carne. Tienes que heredar entonces lo que produce la ley. ¿Y qué produce? ¿Y qué es lo que produce entonces? ¿Qué es lo que entonces vas a heredar de ella? Lo más probable, vas a heredar aflicción, fatiga. Vas a heredar todo lo que Dios no ha querido. Que nosotros ahora, bajo este tiempo de la gracia, no tengamos necesidad de heredar. Porque créame, hermano, que usted tratar, como por ejemplo religiones como el catolicismo, y no es que quiero criticar las religiones, por ahí, ¿qué es lo que vemos en algunas religiones? El sacrificio de orar horas largas, ayunar días prolongados, dar caminatas en rodillas por cuadras largas, caminar y azotarse con látigo y caminar con maderos hechos de cruce en su hombro.
todo esto sacrificándose, fatiga, afligimiento, todo producido por esta expectativa de creer de que vamos a agradar a Dios por medio de lo que hacemos. Y créame, amado, que Dios no busca eso porque ya ese tiempo ha pasado. Y por último, el cuarto punto de estar bajo la ley es que los que viven bajo la ley persiguen y se mofan de la gracia. En Génesis capítulo 21, verso 9, vemos que Sara se enojó porque vio que el hijo de Agar, Ismael, se burlaba de Isaac. ¿Y qué pasó? Eso provocó en ella descontento y provocó en ella un deseo de simplemente decir, ¿tú sabes qué? Basta ya. Sí, porque eso es lo que hacen los legalistas. Es lo que yo le llamo, los legalistas. Hoy en día en la iglesia, lo que quieren imponerte cargas sobre tus hombros, pero ellos mismos no son capaces de cargar. Son personas que constantemente tienen un listado de las cosas que has de hacer y las que no has de hacer. Porque según ellos son estas cosas las que te van a ayudar a alcanzar el favor de Dios. Son las que te van a lograr a alcanzar la gracia de Dios. Son los que te van a ayudar a alcanzar la bendición de Dios. Vas a poder vivir una vida en complacencia con Dios, o sea que Dios te va a ver con favor, pero no se dan de cuenta que son reglas y estándares humanos, de la cual el mismo Cristo condenó a los fariseos en el capítulo 24 de Mateo. Viven esclavizados, manifiestan que están viviendo según la carne, heredan lo que produce vivir una vida todo el tiempo y de continuo obrando para agradecer a Dios y buscar el favor de Él. Y tarde que temprano son estas personas que se mofan y se burlan y persiguen a aquellos que viven una vida bajo la gracia, o sea, libre, que es lo que hace la gracia. La gracia nos permite vivir libre. Según el verso 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Isaac representa el hijo de libertad. Somos libres. Y no estoy hablando de la libertad de pecar. No estoy hablando de la libertad de hacer lo que nos venga y lo que nos dé la gana. No estoy hablando de una vida, de ese libertinaje de la cual hoy se ve. Yo estoy hablando de vivir una vida libre de la condenación que produce la ley. Quien quiere vivir bajo la ley va a vivir bajo la persecución de estar condenado. Porque quien quiere vivir bajo la ley será condenado bajo la ley. Pero el que vive bajo la gracia, vive bajo la libertad que produce la gracia. Entonces es vivir libre. ¿Libre de qué? Libre de la condenación, libre de ser, de estar esclavizado. Ya no hay necesidad de obrar y de hacer cosas para ponerle una sonrisa en el rostro a Dios. Dios nos ama tal y como somos, con tal de que le obedezcamos nada más. Y obediencia, mi amado, es simplemente hacer lo que Él nos dice, de la forma que Él nos dice y cómo nos dice. Saber vivir una vida, mira hermano, sabiendo que Él sabe que somos imperfectos. Por eso es que Cristo tomó la forma humana. Dios vino a ser en forma teofonía un hombre por primera vez. Lo que nunca había sido Dios vino a hacerlo en la forma de Cristo, un ser humano. Y no hay nada que nosotros podamos decir, señores, que tú no me entiendes. Porque nos entiende por medio de Cristo. Cristo fue hombre 100%, padeció, sufrió,
sintió. Fue un hombre conmovido a pasión. Incluso nos dice y nos registra la Biblia que lloró. En otras palabras, él pudo relacionarse con el dolor y el padecimiento del ser humano. Lloró cuando Lázaro murió, su amigo. Sabía lo que era perder una vida, un ser querido. Sabía lo que la dificultad de estar en este cuerpo, en este estuche, en esta carne y ser tentado por Satanás. Sabía lo que era ser influenciado por el poder del maligno. Pero él no pecó. Y es la vida que él nos quiere impartir. Es la vida que él nos quiere transferir. Una vida que por medio de la gracia podemos entonces vivir libre. Libre de la condenación, libre de tener que trabajar y obrar para nosotros entonces complacer a Dios. Ya no hay necesidad de obrar. Podemos vivir libre. Segundo, podemos vivir en el Espíritu, que es lo más importante. Verso 29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Es importante, amado, del por qué nosotros debemos atesorar, buscar vivir bajo la gracia. Porque lo escuchamos mucho, la iglesia, no, es que estamos bajo el tiempo de la gracia. Pero no comprenden a la luz de la palabra lo que en verdad eso significa. Porque no me diga que estamos viviendo bajo la gracia por el simple hecho del sacrificio que hizo Cristo, pero entonces estás viviendo bajo la ley. Porque estás ligando entonces las dos cosas. Incluso eso es lo mismo que hipocresía. Es mezclar dos cosas juntas y vivir una vida ligando las dos cosas. Bien podría yo utilizar Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16, cuando Cristo dice: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Nota que ahí podemos utilizar ese texto como referencia para decir que los que están bajo la gracia son los que están calientes, son los que están con una relación genuina con Dios. Pero los que están fríos son los que viven bajo la ley. No hay relación, lo que hay es obra todo el tiempo. Lo que hay es un trabajo para lograr complacer a Dios, mientras que bajo la gracia es una relación producida por medio de la gracia y de la fe. O sea que no hay obras. No hay obras que tengamos que hacer para ser justificados, porque ya Cristo todo lo hizo. No hay que hacer nada, simplemente vivir una vida en obediencia a Dios. Y Dios se encargará de enderezar nuestros pasos. Pero vivir una vida bajo la ley es una esclavitud, hermano. Eso es una vida fría. Pero ¿qué pasa? Que hay algunas, y ese texto dice: ojalá fuese de las personas que viva bajo la ley nada más. Y ojalá que fuese una persona que viva entonces en la gracia, o sea, caliente. Pero por cuanto viven las dos, ojo, advertencia, que hay personas que quieren vivir bajo la gracia y también ligar la ley. Y no se puede, porque ambos van a chocar. Ismael e Isaac van a pelear. Va a haber un combate, va a haber un conflicto, porque los dos no pueden prevalecer juntos. Ambos tienen un propósito distinto, los dos tienen promesas distintas y por lo tanto los dos tienen herencias diferentes. Y es necesario que ahora nosotros busquemos vivir bajo la gracia, porque eso nos hace libres, número uno. Número dos, esto es vivir en el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, como dice la palabra.
Pero si vivimos bajo la carne, estamos bajo esclavitud y vamos a ser condenados, según Romanos capítulo 8. Número 3, vivir bajo la gracia nos ayuda a heredar según la promesa. Hay una promesa para nosotros en vivir bajo la gracia, y esa promesa, amado, nosotros sabemos que ahora está, gloria a Jesús, en el sacrificio de Cristo. Cristo, al pagar el precio, ha extendido y ha abierto ahora, amado, prácticamente ha rompido el velo que desconectaba a Dios de los hombres. Y ahora, al unirnos a la familia, para aquellos que reciben a Cristo como Salvador, venimos a ser herederos juntamente con Él. La gracia, mi hermano, es algo importante. Y temo que hay personas que están viviendo con un combate y con una guerra en sus vidas, entre dos personas, entre dos pactos, entre dos ministerios: vida y muerte, carne y espíritu, ley y gracia. Y posiblemente si estás escuchando y posiblemente tú crees que eres tú, posiblemente por eso es que encuentras en ocasiones muy difícil tu progreso. A veces te cuesta mucho el tener que orar. Tus oraciones se han convertido en algo monótono, frío, seco, sin sentido. En ocasiones tus oraciones son repetitivas. Pues lo más seguro parecen ya un manuscrito, algo monólogo, mi hermano, algo que ya está, se puede decir que es como si fuera un bosquejo. No fluye natural. Si este eres tú, yo te digo que tienes que entonces buscar la forma de separar una cosa de la otra. Por último, vivir bajo la gracia, lo que nos ayuda entonces es reconocer que no podemos entonces vivir bajo la ley, y entonces nos ayuda a despachar la ley. Como vemos en Génesis 21, verso 10, inmediatamente Sara sugiere de nuevo a Abraham: ¿tú sabes qué? Despacha a la esclava y a su hijo, porque no pueden heredar ella la promesa juntamente. No puede. Y aunque a Abraham le dolió, porque nuevamente, entendiendo que Ismael era el primogénito por la ley, nuevamente Abraham, tratando de entender esto del punto de vista carnal, no obstante, Jehová le habló a Abraham y le dijo: escucha a Sara lo que ella te dice, porque ciertamente la promesa descansaba en el hijo que yo te prometí, no el que tú mandaste a buscar. Porque Ismael no fue mandado a buscar por Dios, eso fue mandado a buscar por el hombre. De la misma manera, mi amado, cuando la gente quiere vivir bajo las leyes, bajo las reglas, lo que están haciendo es tratando de buscar el favor de Dios por medio de esfuerzos humanos. Y te vas a dar de cuenta muy rápido que te vas constantemente a fatigar. Cada día te vas a preocupar cómo vas a lograr agradar a Dios. Hoy hiciste lo que hiciste para tratar de buscar el favor de Dios, y te aseguro que mañana te vas a levantar buscando otra manera de cómo vas a agradar a Dios. Hermano, eso es una esclavitud. Eso es vivir atormentado. Eso es vivir sabiendo que en cualquier momento, si tú fallas, tú sabes que la ley te va a enjuiciar. Pero ese no es el propósito de la cual ahora Cristo ha dado su vida. Cuando Cristo dio su vida
cuando el último suspiro fue dado en la cruz del Calvario, fue para culminar con esa persecución, culminar con la condenación y la muerte que venía por medio de la ley. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos mostraba algo mejor. Nos mostraba la gracia que por medio de ese sacrificio producía. Ahora, para aquellos que venían a creer en Cristo, por medio de ese sacrificio y por medio de la fe, alcanzaban la justificación de Dios. No porque veníamos a ser buenos, porque buenos no somos, ni en el mejor día de nosotros podemos ser justificados, porque no hay hombre que se pueda autojustificar, por más bueno que nos creamos que seamos, sino más bien que por el sacrificio de Cristo y por la obediencia perfecta de Él, la justicia de Dios, aleluya, es transferida ahora a todos aquellos que creen en Jesús. Y esa en sí es una gracia que nos hace libres, nos hace vivir en el Espíritu, nos hace heredar las promesas de Dios y por lo último nos da el poder para desechar y echar fuera el hijo de la esclava. No viva más en esclavitud, no viva más en la carne, porque así no podrás entonces, aleluya, tener que heredar lo que la ley, aleluya, promete, que es afligimiento, es condenación, y por lo tanto, aleluya, te verás endeudado, porque el que vive bajo la ley está viviendo bajo deuda. Alabado sea Dios en el día de hoy. Somos deudores cuando queremos vivir bajo la ley. ¿Por qué? Porque quienes buscan obrar pretenden ser recompensados. Pero es totalmente al revés. Cuando tú tratas de obrar bajo la ley, tú estás endeudado. Vemos aquí en Romanos capítulo 4, el verso que le leí anterior, verso 4. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Y este es el malentendimiento, y este es la batalla y el conflicto que muchos creyentes hoy en día tienen. Que quieren vivir agradando a Dios por medio de obras. Quieren vivir todo el tiempo buscando una forma de cómo parecer cristiano. Y sin embargo, no se dan de cuenta que en sí lo que están es viviendo como esclavos. Yo con esto no estoy queriendo decir que ciertamente, ¿verdad? Porque hay iglesias que se van al extremo. Y hay iglesias que ciertamente no reflejan una vida que da a entender que han sido rescatados o redimidos de parte de Dios. Y viven una vida que cuando tú los pones frente a frente con personas del mundo, tú no puedes distinguir ninguna diferencia. Pero no estoy hablando de ese tipo de vida, una vida que se va al extremo y una vida donde las personas viven más pareciendo mundanos que creyentes. Pero estoy hablando de personas que en su mente, en su corazón, de alguna manera viven cauterizados aún. No sé, todo, o sea, en otras palabras, para ponerlo más simple, para cualquier cosa quieren tratar de enlazar o conectar la salvación y el peligro de que lo puedas perder. Cualquier cosa que diga, cualquier vestimenta, cualquier cosa que veas, cualquier cosa que escuche, para todos quieren tratar de insinuar que la salvación es así de fácil que se puede perder. Sin embargo, la Biblia no nos dice en ningún momento de eso. Es cierto, si creemos
que el sacrificio vicario fue uno de mayor significancia, ¿por qué entonces vamos a darle tan poca importancia? ¿O por qué entonces para cualquier cosa vamos entonces a tratar de alguna manera destruir la esperanza de las personas que vivan una vida libre para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad? Porque eso es lo que hacemos, eso es lo que hace la ley. Es perseguir a aquellos que buscan vivir una vida libre y una vida que puedan adorar al Señor en espíritu y en verdad. A eso se refería Jesús cuando explicaba esto. Dice, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Pero los que viven bajo la ley no pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque están tan ocupados en complacer a Dios por medio de las obras que hacen. Y por medio de las obras, amados, no podemos ser salvos, sino más bien vivir por fe. Porque Pablo dijo, esto es un caminar de que se tiene que vivir por fe, no por lo que vemos ni por lo que podemos hacer. Esto es vivir por fe. Y la salvación no debe de ser algo que tú me puedas quitar a mí así tan fácil, sin por el simple de hecho de que tú quieras imponer sobre mí una carga de la cual posiblemente tú no estás viviendo. Y eso es lo que vemos hoy en día en las iglesias. Y es lamentable, porque hay personas que de verdad estoy seguro que con gran sinceridad quieren agradar a Dios, pero no pueden, porque siempre hay un verdugo que está buscando castigarte a latigazo limpio con imponerte leyes y rudimentos de hombres. Y lo que están es exponiéndote a la esclavitud. No es lo que Dios desea para nosotros. Yo sugiero que rompas ese conflicto entre lo que es la ley y la gracia. Separa, despacha esa ley. Despacha las obras que no nos va a conducir a nada, sino más bien a todo el tiempo ser afligido, al todo el tiempo estar agotado, al todo el tiempo sentirnos insatisfechos. Pensar de que no estamos agradando a Dios, vamos a hacer más y más. A Dios le agradecemos simplemente con obedecerle. Simplemente con saber y ejercer nuestra fe, amado. Ejercer nuestra fe. Solamente los religiosos viven de esta manera. De todo el tiempo buscando cómo complacer a Dios. Y Dios sabe que no hay nada que podamos hacer porque somos imperfectos. Vamos a fallar. Amados, vamos a fallar, pero tú sabes que es lo lindo de esto, que aún en medio de fallar, aún en medio de caer corto de la gloria del Señor, Dios nos ama. Nos ama porque ¿sabes qué? Todo está cumplido. Ya lo que Dios buscaba fue completado en la vida y en la persona de su Hijo amado Jesús. Ya no hay nada que tú y yo podamos hacer. Aleluya. No hay nada que lo pueda separar ahora del amor de Dios. Lo único que Él desea es que vivamos por fe. Y es de la única manera que vamos entonces a vivir una vida de gracia. En esta hora, busca complacer a Dios. Vive tu vida agradecido. Despiértate todos los días pensando que Dios te ama. Así que despacha la ley, que eso no es para ti. En el nombre de Jesús, gracias por estar en sintonía.